de viva voz al notario y doctor Salvador Cosío Gaona. Habla Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la entrevista, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge Armando? Buenas tardes, con mucho gusto, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por tomar la llamada. Desde ayer pues no tuvimos oportunidad porque hubo problemas en la comunicación, pero lo andábamos buscando y pues para abordar ese asunto de Ricardo Anaya y lo que has planteado y así de claro, planteas incluso en el título de una columna, dices, Anaya sí es un delincuente y lo puedo probar. ¿A qué te refieres, doctor? Mira, a mí no me quedan dudas de que lo que en el caso que a mí concierne, como notario público titular número 8 de Zapopan, Fiat, del cual pues tengo oportunidad de hacer uso de él desde el año 88, sin ningún tipo de problema como el que he estado viviendo, el señor Anaya comete ilícitos, y que sinónimo de ilícito es delito, y sinónimo de delito es crimen. Es decir, para muchos un crimen significa solamente cuando se mata o cuando se hacen daño de otro orden a la vida o al patrimonio de las personas. Pero un crimen es todo ilícito y todo delito. Entonces, quien comete un ilícito es un criminal, así simplemente. Es un inmoral, es alguien que no tiene solvencia moral suficiente. El señor Anaya llevó a la entonces Procuraduría General de la República, en aquel momento era la CEIDO, ¿no? Todavía se llamaba así, la PGR, 2 copias certificadas, con las cuales, supuestamente certificadas, con las cuales pretendía deslindarse de una responsabilidad, estableciendo que la fecha en que se supuestamente habían certificado esas fotocopias, supuestamente por mí, lo cual es falso, le daban la razón de que al momento en que Junicerra, que era la empresa en la cual era conformante, le vendía a Manhattan Development una nave industrial con un alto sobreprecio, ya él no era conformante de la persona moral de referencia, que había salido de ella con antelación. Y decía en su alegato, en su argumento, que no se había protocolizado esa acta por algún descuido, pero que tenía en su poder esas copias supuestamente certificadas por el notario número 8 de Zapopan, o sea, un servidor, con lo cual demostraba la fecha cierta de que la operación se había realizado previamente, sí, su salida había sido previamente a la operación de la cual se le acusaba de ese contubernio para generar un esquema de lavado de dinero. Entonces, insisto, sí, fue el propio Anaya quien las entrega a la Fiscalía General de la República ante PGR. Yo me entero cuando se viene todo este affair por las redes, cuando recibí ataques en el sentido de que yo tenía algún contubernio, alguna complicidad con Anaya, al cual ni siquiera conozco, nunca he tenido situación de cuando menos verlo de frente o saludarlo. Y entonces cuando yo veo esta andanada, yo le pido al entonces delegado de la PGR en Jalisco una cita, acudo, le expongo, y él me tramita una reunión en la PGR a nivel central, y acudí. Acudí a imponerme de la averiguación previa en aquel tiempo, pidiendo pues al ser mencionado que se me dijera que se trataba para poder aclarar lo que a mí correspondía. Y así lo hice, acudí, y fue cuando se me mostraron los documentos supuestamente certificados por mí, los cuales tenían pues una crasa observación de falsedad. Me explico. Uh-huh. El sello de autorizar, que es el único instrumento que tiene un notario para al imponerlo dar fe, solidez al dicho y a la firma, era un sello con una medida menor a la que
reglamentariamente debe tener de acuerdo a la norma del Consejo de Notarios de Jalisco, a la ley de notariado. 2, la firma pues no coincidía con la mía y yo llevé mis documentos, mi fiat, mis certificaciones, mis acreditaciones para demostrarlo. Y 3, carecía de algo fundamental. En Jalisco, no sé en otros estados, se requiere el que tenga un holograma junto al sello y la firma del notario para establecer precisamente la certidumbre y la fecha cierta. Hologramas que no son expedidos a requerimiento en el Colegio de Notarios y que tienen serie que van ligados a la fecha en que se expiden y se entregan al notario. Luego entonces, estas copias supuestamente certificadas por mí, documentos falsos, con los elementos que he mencionado, carecían de este holograma. Con estos 3 elementos, yo desvirtué el planteamiento de haber intervenido en esta trama y ahí mismo se me pidió que a la declaración le diera la connotación de denuncia, lo cual hice, obviamente convencido de que era lo que tenía que hacer, como abogado, como notario, como persona, como ciudadano, y así quedó. Se ratificó posteriormente, y fueron meses después cuando pues supe que no se había dado cauce a la averiguación, que no se había desglosado, y que en conjunto con el gran asunto, pues se había dado carpetazo. Esto fue todavía en la época de Enrique Peña Nieto. Cuando se dio cambio de administración, acudí a la fiscalía y me dijeron que pues iban a buscar, porque por el cambio de siglas y por el cambio de estatus jurídico de la antes PGR a hoy FGR, pues tendrían que establecer protocolos, normas y volver a embalarse. Bueno, pues pretextos. He insistido y después, bueno, vino la pandemia que también puso como pretexto de muchas cosas de dilación, y a la fecha sigue sin pues dársele cauce. Ya he solicitado y estoy esperando que se me resuelva una nueva cita en la Fiscalía General de la República para insistir en que se dé cauce a esta denuncia, a esta ahora ya será seguramente carpeta de investigación, para que se deslinde responsabilidad y en base a las propias probanzas, a los documentos que el señor Anaya llevó, pues se le deslinde responsabilidad, se le integre la carpeta correspondiente, se le turne a un juez penal, corresponda, y se le someta a debido proceso. Así de fácil. Y por cierto, doctor notario, ¿qué implica el delito de falsificación de documentos y sobre todo de una notaría como es tu caso? ¿Qué implica ese delito? Pues implica de resultar como, a mí me queda claro que es culpable de este ilícito, de este crimen, pues abordar su responsabilidad. Es decir, aquí hay la falsificación del documento en sí, es el perjurio, el delito de presentarle a una autoridad dichos falsos, en este caso a la Ministerial Federal. Hay la falsificación del sello, la firma, y que convierte al documento en un documento falaz, en un documento pues jurídicamente inexistente para los fines que él pretendía. Y aquí hay tanto el delito mismo de la falsificación del sello y firma del notario, como el del documento, como la situación de mentirle el perjurio a la autoridad ministerial que le tomó la consideración. No tengo la mano, no soy penalista, pero tengo la mano, pero sí creo que es hasta donde me comentan mis colegas expertos en el tema, se tipifica como delito grave y debería ser sujeto a prisión preventiva. Sujeto a prisión preventiva, podría ser así el propio Ricardo Anaya por este asunto. Ahora bien, ¿buscarías directamente al fiscal o le harías un exhorto público al fiscal Alejandro Gertz Manero para que te reciba y le expliques esta situación, doctor? Así es, lo he hecho en cada artículo que tengo la oportunidad de que se me publique, en cada tweet siempre arrobo a la fiscalía, al señor Gertz Manero, pero pareciera como que es un diálogo de sordos, es decir, como que no hay quizá la voluntad de hacerlo. Ya lo solicité y estoy por terminar un documento, que es un amparo, para efectos de que se me reciba y para efectos de que se le dé cauce a esta denuncia que presenté en tiempo y forma, está ratificada.
Si no hay pues nada de otra manera, va a tener que ser el Poder Judicial Federal quien le exija a la Fiscalía General de la República, le dé entrada a la exigencia para que se le dé cauce, debido proceso, y se consigne ante un juez penal este asunto federal, porque hay concurrencia. Es un delito en Jalisco, es un delito federal porque fue presentado el documento ante la Fiscalía Federal de la República. Ahora, esto le resta credibilidad a Ricardo Anaya, porque hoy en día dice que es perseguido político, pero esta entrevista no es sobre la acusación que la FGR le está haciendo formalmente y que pretende judicializar, sino este es un señalamiento previo que tiene que ver con tu notaría, con lo que tú ya también en su momento denunciaste, pero entonces Ricardo Anaya queda como mentiroso, porque hoy en día quiere pasar como perseguido político, pero si mintió en aquella ocasión, en el caso de tu notaría, de llevar documentos falsificados, pues entonces es muy probable que esté mintiendo ahora, doctor. Así es quien falta la verdad es él, quien carece de solvencia moral para expresar que no tienen, como dicen popularmente, cola que le pisen, o que tiene sucio la cola, pero como dicen en el pueblo, pues es él, porque finalmente, pues él, insisto, él fue el que llevó los documentos, o sea, no se trata de alguien que diga que se los fabricaron o que alguien se los está llevando. Él los llevó personalmente y con ellos intentó, bueno, quiero decirle, en su momento lo logró porque finalmente la entonces PGR, la de Peña Nieto, pues le dio carpetazo al asunto, pero hay que recordar que en materia penal bastarían que haya nuevos elementos para que se reabran casos. Yo espero que si es cierto como se dice, hay elementos en su contra por el tema de el lavado de dinero en la operación de Juncerda y Manhattan Development Plan, y sobre todo el tema que a mí me atañe y me consta de falsificación de documentos notariales en mi prejuicio de la sociedad, pues haya los elementos y haya el ánimo, la capacidad, la decisión, la fortaleza, y sobre todo que el presidente de la República, que es generalmente el jefe de la Fiscalía General de la República, pues se demuestre que tiene el empeño, como dice palabra, en la lucha anticorrupción que ha posado como bandera desde hace muchos años. Es una prueba para que lo haga. Sí. Doctor, ahora, ¿por qué piensas que a Ricardo Anaya se le hizo fácil hacer referencia a tu notaría? ¿Por qué apuntó hacia Jalisco? ¿Por qué estos documentos falsificados? Pensó que no ibas a decir nada, dijo, bueno, pues me voy ahí, dizque a una notaría de Jalisco, falsifico documentos. ¿Por qué? ¿Por qué utilizó tu notaría como referencia? ¿Tienes alguna idea? Los abogados de señor Anaya, ellos los que decidieron denunciar las tropelías que en conjunto habían urdido y que se acogieron a esa facilidad de poner y informar a cambio de no resultar involucrados, el despacho llamado Rodríguez Galever y Galindo, encabezados por el señor Daniel Rodríguez Velasco, que es de Querétaro, paisano de Anaya, y de Manuel Barreiro, también abogado de ellos, y David Galindo, fiscalista, tenían en esa época una sucursal ubicada en el mismo edificio en el que yo tenía mi notaría pública en esa época, pues tenía Pablo Neruda y Alberto en Guadalajara. Y entonces eran, digamos, de alguna forma clientes de aspectos como poderes, como estructuración de inmuebles en general. Entonces yo creo que de algún documento obtuvieron el sello y digitalmente lo colocaron. Pues ahora hay formas de hacerlo con la magia de la digitalización. Además que se les olvidó que la medida del sello pues tiene que ser idéntica, y se les olvidó, pues insisto, que llevan hologramas, ¿no? Quizá no pasaron por ese detalle en su mente cuando pensaron que era muy sencillo, y que a lo mejor pues no pensaron que el tema se iba a manejar en los medios, en las redes, señalamiento de mi persona, y como yo nunca he sido pues proclive a dejar que las cosas se hablen sin que yo las reclame, pues quizá no contaban que yo iba a reclamar, que yo iba a dejar claro que yo no participé en el tema de ese asunto tan turbio de Juncerda y Manhattan. Y para que quede claro el asunto
de esta falsificación de documentos, no tienes duda de que puedes probar que falsificó documentos Ricardo Anaya, y obviamente eso es un delito. No, falsificó documentos correspondientes a tu notaría, y te lo pregunto porque Ricardo Anaya es especialista en tender cortinas de humo. Ahora dice, vean a Reforma dice que la FGR me está fabricando cosas, vean aquí, vean allá, y anda haciéndose el mártir en el extranjero. Aquí no tiene escapatoria Ricardo Anaya, aquí con documentos se prueba, digamos, claramente que él cometió un delito de falsificación de escritos de tu notaría. Él mismo fue el que se puso la soga al cuello porque él llevó los documentos. Aquí no puede decir que alguien se los llevó o se los acercó a la fiscal, la entonces Procuraduría de la República. Él fue quien los llevó como supuesto elemento a su favor. Él acercaba a la autoridad ministerial para decirle que la hipótesis jurídica estaba equivocada y que él había salido de la persona moral señalada antes de la operación cuestionada, turbia. Entonces, él mismo fue el que los lleva. Y aquí bastó simplemente establecer, a ver, ¿cuánto mide un sello de notaría en Jalisco según la ley? Tantos milímetros. ¿Cuánto mide el que está ahí? Nos difieren. La firma, ostensiblemente distinta, y el documento sine qua non, la falta del holograma, que es un elemento que debe estar imperativamente en cualquier certificación notarial en Jalisco. Pero no tiene escapatoria, no tiene por dónde, como dicen vulgarmente. Pues doctor, así de claro, muchas gracias por la entrevista. El espacio se queda abierto, muchas gracias por establecer esta comunicación y bueno, pues, insisto, nos enlazaremos en cualquier otro momento. Espero que sea el principio de varias entrevistas, de otros temas también. Entramos. Muchas gracias, doctor. Y yo espero que como tenga respuesta, sea ágil la Fiscalía en acatar una de dos, o el exhorto o el amparo para que atienda la denuncia. Estaremos al pendiente. Sin duda, estamos al pendiente de la respuesta de la Fiscalía. Muchas gracias, doctor. Gracias por la entrevista. Jorge. Ha sido el notario Salvador Cosío Gaona. Ya lo escucharon ustedes. Muy firme. Lo escucharon ustedes al doctor diciendo pues que Ricardo Anaya cometió un delito y falsificó documentos notariales. Incluso dice que eso es un delito grave, pero bueno, es para la colección de cosas que hay en torno a Ricardo Anaya. Vamos a revisar